Su pasaporte era perfecto, una obra maestra de la falsificación que engañaría a cualquier ojo inexperto, pero no era el suyo. Y el verdadero dueño, el genuino portador de esa identidad, yacía muerto a miles de kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un hecho que, en ese preciso instante, nadie a pie de pista podía siquiera imaginar. La mujer que se presentaba como Isabela Torres ante el mostrador de facturación del vuelo 237 a Madrid, una línea aérea conocida por su puntualidad casi militar, no mostraba ni un ápice de nerviosismo. Su mirada era serena, su sonrisa casi robótica, una máscara de normalidad tan impecable que resultaba inquietante. Las manos del agente de tierra, un joven llamado Miguel, se movían con la eficiencia de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces al día, deslizando el documento bajo el escáner, comprobando la reserva. Todo parecía en orden, o al menos eso era lo que Miguel, con su turno a punto de terminar y la mente ya en la cena que le esperaba, creía. Pero el destino, con su ironía habitual, tenía otros planes para él y, de hecho, para todos los que se cruzaran en el camino de la enigmática Isabela. El sistema informático del aeropuerto, una compleja red de algoritmos y bases de datos que unían información de todo el mundo, emitió una luz roja, un parpadeo discreto que Miguel, habituado a los pequeños fallos técnicos que a menudo se resolvían con un reinicio, apenas notó al principio. Era un error que se mostraba con una sutil advertencia de discrepancia de datos. Contactar supervisor. Una frase que se repetía con demasiada frecuencia para ser tomada en serio en el bullicioso ambiente de un aeropuerto global. Sin embargo, esta vez la persistencia del aviso era diferente. Era una especie de zumbido silencioso que, para un observador atento, habría parecido un grito ahogado. Miguel intentó un par de veces anular la alerta, pensando que se trataba de una de esas fallas del sistema que generaban falsos positivos. Pero el mensaje volvía una y otra vez, más insistente, casi exigiendo atención. La mujer, Isabela, no cambió su expresión. Siguió sonriendo, los ojos fijos en un punto más allá de Miguel, como si su mente estuviera ya cruzando el Atlántico. Su inmovilidad, en lugar de tranquilizar, empezaba a infundir una extraña sensación de incomodidad en el joven agente, una señal de alarma sutil, pero persistente, que su instinto, más que su lógica, comenzaba a percibir. Finalmente, Miguel, con un suspiro de resignación y un leve tic en el ojo izquierdo que se acentuaba cuando el cansancio lo superaba, levantó la vista hacia su supervisora, Elena, una mujer de unos 40 y tantos años, con una década de experiencia lidiando con todo tipo de problemas, desde equipajes perdidos hasta pasajeros conflictivos. Elena, que observaba la escena desde la distancia, ya había notado la insistencia de la luz roja. Su experiencia le decía que las advertencias del sistema rara vez eran meros errores cuando se repetían con tanta frecuencia. Se acercó al mostrador con una calma profesional, pero su mirada ya escrutaba a Isabela, buscando algo, cualquier cosa, que no encajara. Elena había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar las anomalías, el pequeño detalle que desentonaba en la coreografía caótica de un aeropuerto. «Discrepancia de datos otra vez», dijo Miguel, con un tono de fastidio. Elena asintió, su rostro inescrutable. Pidió el pasaporte de Isabela y lo examinó, primero con los ojos, luego con el escáner manual que llevaba colgado del cuello. La imagen de la pantalla se replicó. La foto del documento era inmaculada. La calidad del papel, las marcas de agua, todo parecía auténtico. Pero el sistema seguía marcando el mismo error. Una falla en los metadatos, una firma digital que no coincidía con el patrón esperado para un pasaporte de la región. Era una anomalía tan minúscula que la mayoría de los agentes la habrían pasado por alto,
Pero Elena sabía que las pequeñas incongruencias eran a menudo la punta del iceberg de problemas mucho mayores. «Señora Torres», dijo Elena, su voz suave pero firme, sus ojos fijos en los de Isabela, «parece que tenemos un pequeño problema con la verificación de su documento. ¿Podría ser tan amable de esperar un momento mientras lo revisamos con más detalle? Es una medida de seguridad rutinaria». Isabela asintió, su sonrisa inalterada, pero Elena notó un cambio sutil en su respiración, una casi imperceptible tensión en los músculos de su cuello. Era la primera grieta en la fachada de aparente tranquilidad. Elena se llevó el pasaporte a una sala trasera, dejando a Miguel y a Isabela en el mostrador. El tiempo pareció detenerse. Isabela no se movió, permaneciendo en su lugar con una quietud que a Miguel le pareció cada vez más antinatural. Él intentó entablar una conversación trivial, algo sobre el clima o el retraso en el tráfico de la Ciudad de México, pero Isabela solo respondió con monosílabos, su mirada fija, evasiva. Era como si su mente estuviera en otra parte, calculando, sopesando cada palabra que salía de la boca de Miguel, cada movimiento, cada gesto en el caótico ballet de la terminal. En la sala de seguridad, Elena introdujo el pasaporte en un dispositivo más avanzado, diseñado para detectar falsificaciones de alta tecnología. La máquina zumbó, emitió una serie de luces y finalmente arrojó un veredicto escalofriante. El pasaporte era una falsificación casi perfecta, tan buena que solo la tecnología más sofisticada podía desenmascararla. La foto era real, pero los datos biométricos asociados a ella, la firma digital incrustada en el chip, no correspondían con el patrón esperado. Lo que el sistema marcaba como discrepancia de datos era en realidad una señal de que la identidad de Isabela Torres, la mujer que se presentaba en ese momento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, era robada. Pero lo más alarmante no era solo la falsificación, sino la sofisticación de la misma. No era obra de un aficionado, sino de una organización con recursos considerables y un conocimiento profundo de los sistemas de seguridad globales. El corazón de Elena empezó a latir con más fuerza. Sabía que esto no era un simple caso de un turista intentando pasar un documento caducado. Esto era mucho más grande, mucho más peligroso. Mientras tanto, en una oficina adyacente, el agente de seguridad aeroportuaria, Ramiro Delgado, un hombre de rostro curtido y ojos que habían visto demasiado, recibía una llamada de la Interpol. La voz al otro lado, una agente de Madrid, sonaba tensa. «Ramiro, ¿tienen un vuelo 237 de Ciudad de México a Madrid hoy?», preguntó. Ramiro confirmó, con un nudo formándose en el estómago. «Tenemos una alerta urgente. Una mujer, Isabela Torres, con pasaporte español, se presume desaparecida. Su familia en España denunció su desaparición hace apenas unas horas. Se cree que podría estar en peligro, posiblemente secuestrada. No hay rastro de ella desde hace 3 días, y su pasaporte ha sido marcado como robado, aunque no se ha utilizado hasta ahora». Ramiro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Un momento», dijo. «Precisamente estamos verificando un pasaporte con ese nombre. ¿Podrías enviarme la foto oficial y los datos biométricos que tengas?». La agente envió los datos de inmediato. Cuando Ramiro los vio en pantalla, supo que el caos estaba a punto de desatarse en el corazón del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La mujer que se preparaba para abordar el vuelo 237 no era la verdadera Isabela Torres. La foto en el pasaporte falsificado era idéntica a la mujer que estaba en el mostrador, pero la foto que la Interpol enviaba de la verdadera Isabela Torres era ligeramente diferente, una diferencia que pasaría desapercibida para el ojo inexperto, pero que para Ramiro era tan obvia como un grito en la noche.
La verdadera Isabela tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, apenas visible, que no estaba presente en la mujer del aeropuerto. Además, las líneas de expresión, la forma de la mandíbula, eran sutilmente distintas. Ramiro envió un mensaje urgente a Elena, indicándole que retuviera a la mujer bajo cualquier pretexto, que no la dejara ir bajo ningún concepto. El protocolo era claro: aislamiento y entrevista. Elena, al recibir el mensaje, sintió un escalofrío. La confirmación de sus sospechas, la materialización de sus miedos, golpeó con una fuerza abrumadora. La mujer frente a ella no era quien decía ser, y la verdadera Isabela Torres, según la Interpol, estaba desaparecida, posiblemente muerta. Era una cadena de eventos tan improbable, tan cargada de ominosos presagios, que parecía sacada de una novela. La coincidencia era escalofriante. Una mujer con un pasaporte falsificado de una persona desaparecida, intentando abordar un vuelo a Madrid, la ciudad natal de la víctima. Elena regresó al mostrador, su rostro ahora más pétreo que antes. Miguel, al ver su expresión, supo que algo grave sucedía. La sonrisa de Isabela se había borrado, reemplazada por una ligera fruncción del ceño. Sus ojos, antes evasivos, ahora la seguían con una intensidad calculadora. «Señora Torres», comenzó Elena, su voz tranquila a pesar del terremoto que se gestaba en su interior, «le ruego que me acompañe a una sala para una verificación adicional. Hay algunas irregularidades que requieren nuestra atención. Es por su seguridad». La mujer dudó un instante. El microgancho de la tensión se hacía palpable, cada segundo estirándose como un chicle. Elena la observaba, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una reacción impredecible. La mujer, que hasta entonces había parecido inquebrantable, mostró una mínima chispa de desafío en sus ojos, una fracción de segundo en la que su verdadera naturaleza pareció asomarse. Podía sentir el pulso acelerado de la situación, la fragilidad del equilibrio que mantenía la calma en la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En ese momento, una voz estridente resonó desde el fondo de la fila de facturación. «Isabela, por aquí». Era un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo revuelto y una camisa arrugada, que se abría paso entre la multitud con prisa y una evidente agitación. Su rostro estaba pálido y su respiración era agitada. «Lo siento, mi amor, el tráfico era terrible. ¿Ya facturaste?» Él no sabía. No podía saber que su aparición en ese preciso instante era una bomba de tiempo a punto de explotar. Un giro inesperado que complicaba aún más la ya enredada telaraña de mentiras y desapariciones que se tejía en el corazón de la Ciudad de México. La mujer, la impostora, lo miró con una expresión indescifrable. Su rostro, que había mantenido una fachada de frialdad y control, ahora revelaba una mezcla de sorpresa y algo parecido al pánico. Elena y Miguel intercambiaron una mirada de alarma. ¿Quién era este hombre? ¿Formaba parte del plan o era un peón más en este macabro juego de identidades? La incertidumbre se cernía sobre ellos, densa y asfixiante. El hombre, al ver la expresión grave de Elena y la mujer que no respondía a su llamado con la calidez esperada, se detuvo en seco, sintiendo que algo andaba muy mal. Su instinto le gritó que la situación no era la que había anticipado. Él había estado nervioso por el vuelo, por el reencuentro, por el futuro, pero esta atmósfera tensa y silenciosa era algo completamente distinto. «Disculpe, ¿hay algún problema?», preguntó el hombre, dirigiendo su mirada confusa entre Elena y la mujer. La impostora, por primera vez, abrió la boca para hablarle, y su voz, antes tan monótona, adquirió un matiz de urgencia, una cualidad que no había mostrado hasta entonces. «No es nada, Carlos», dijo, pero sus ojos estaban fijos en Elena, una advertencia tácita, una súplica silenciosa, un desafío velado. «Carlos,
cuyo nombre resonó en la terminal como un eco de una verdad incómoda, era un hombre de negocios, un perfil común en cualquier aeropuerto, pero su presencia ahora era una pieza clave en el rompecabezas que se estaba formando. Lo que él no sabía era que su Isabela, la mujer con la que había planeado una nueva vida en España, era una completa extraña, una sombra en la piel de otra persona. Elena, sin perder la calma, se dirigió a Carlos con una autoridad silenciosa. «Señor, le pido por favor que espere a un lado. Estamos realizando una verificación de seguridad con la señora. Es un procedimiento estándar». Carlos, visiblemente confundido y algo molesto por el tono de Elena, se movió, pero no se alejó. Su preocupación por Isabela era palpable, una emoción que jugaba un papel inesperado en la dinámica de la situación. Él creía que su novia era la mujer frente a él, y esa creencia era un arma de doble filo para los agentes de seguridad. Podría ser un cómplice, o podría ser una víctima más de esta elaborada farsa. La falta de información sobre Carlos era un agujero negro en la creciente nube de misterio. Ramiro, observando la escena desde una pantalla de vigilancia en su oficina, dio la orden de detener a ambos. La aparición de Carlos había escalado la situación, añadiendo una capa de complejidad que requería una acción inmediata y decisiva. No podían permitirse el lujo de que uno de ellos escapara o de que la situación degenerara en pánico en la bulliciosa terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras Elena hacía una señal discreta a los agentes de seguridad uniformados que esperaban cerca, la impostora hizo un movimiento brusco, un destello de decisión en sus ojos. En un segundo, sus manos volaron hacia un pequeño bolso que llevaba cruzado sobre el pecho. Carlos, al ver la tensión en el aire, intentó intervenir con una mezcla de confusión y desesperación en su rostro. «Isabela, ¿qué haces?», gritó, ajeno al peligro real que se cernía sobre ellos. Lo que él no sabía, lo que nadie en ese bullicioso pasillo podía prever, era que el objeto que la mujer buscaba con tanta premura no era un documento de identidad olvidado, ni un teléfono móvil para llamar a un abogado. Era algo mucho más siniestro, una herramienta que cambiaría el rumbo de la situación de una manera violenta e irreversible. Los agentes, al ver el movimiento, se abalanzaron, pero la mujer fue más rápida. Sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño objeto metálico que, bajo la luz fluorescente del aeropuerto, brilló con un fulgor mortífero. Era una navaja. El caos estalló. La navaja se extendió con un chasquido seco. El rostro de la impostora, antes sereno, se transformó en una máscara de fría determinación. Sus ojos, antes calculadores, ahora ardían con una ferocidad inesperada. Carlos, en su desesperación por proteger a la mujer que creía su amor, se interpuso, gritando. Su nobleza ciega, su amor equivocado, lo puso directamente en la línea de fuego, convirtiéndolo en un peón involuntario de una trama que lo superaba por completo. Él no sabía que la mujer a la que intentaba defender era una perfecta extraña, una amenaza disfrazada. Lo que no sabía, lo que no podía siquiera imaginar, era que su intervención, lejos de protegerla, sellaría su propio destino arrastrándolo a las profundidades de un misterio que se extendía mucho más allá de las paredes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La impostora, con un movimiento rápido y entrenado que revelaba una experiencia en el combate que nadie habría sospechado, se liberó del primer agente que intentó detenerla. La navaja brilló de nuevo, esta vez con una intención más definida, mientras el pánico comenzaba a extenderse entre los pasajeros que observaban la escena. Un virus silencioso que contaminaba el aire del terminal. Elena, que había visto demasiados incidentes como para dejarse paralizar por el miedo, reaccionó con una rapidez asombrosa. Gritó órdenes a sus agentes, intentando contener la situación antes de que se convirtiera en un motín. Ramiro, en la sala de monitoreo,
Activó el protocolo de emergencia, cerrando secciones de la terminal, redirigiendo el tráfico de pasajeros, mientras la radio de su comunicador crepitaba con informes urgentes y fragmentados. La impostora, aprovechando la confusión, se movió con una agilidad sorprendente, esquivando a los agentes que intentaban rodearla. Su objetivo no parecía ser escapar de la terminal, sino llegar a un punto específico, aunque nadie sabía cuál. Su mirada se dirigía hacia una salida de emergencia lejana, una que daba a una zona restringida, de acceso solo para personal autorizado. El caos se intensificó. Los gritos, las sirenas que comenzaron a sonar en la distancia, las luces rojas parpadeantes de las alertas de seguridad, todo se fusionó en una cacofonía ensordecedora que anunciaba el colapso de la normalidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Carlos, impulsado por una lealtad que no merecía, intentó una vez más agarrar a la impostora, suplicándole que se detuviera, que no complicara más la situación. Lo que él no sabía, lo que su mente enamorada y confundida no podía procesar, era que cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, solo servía para estorbar a los agentes y darle a la mujer la ventaja crucial que necesitaba. Ella lo miró por un instante, y en ese breve contacto visual, Carlos vio algo en sus ojos que lo heló hasta los huesos. No era la Isabela que él conocía, no era su amor, sino una depredadora, una extraña sin alma, con una agenda oculta y peligrosa. La impostora empujó a Carlos con una fuerza inesperada, lanzándolo contra un carrito de equipaje, y continuó su carrera hacia la salida de emergencia, la navaja aún en su mano, brillando ominosamente. Los agentes de seguridad, con Elena a la cabeza, la perseguían de cerca, sus radios escupiendo instrucciones, sus movimientos coordinados para acorralarla. Pero la mujer parecía conocer el aeropuerto como la palma de su mano, girando por pasillos que no estaban abiertos al público, desapareciendo y reapareciendo con una maestría perturbadora. Era como si hubiera estudiado los planos del lugar, cada rincón, cada punto ciego, cada ruta de escape potencial. Ramiro, desde la sala de vigilancia, intentó guiar a sus hombres, pero la mujer era una sombra, un fantasma que se movía a través de las cámaras con una velocidad y astucia pasmosas. La terminal principal se había sumido en un silencio tenso, solo roto por los pasos apresurados de los agentes y las sirenas que resonaban con un eco distante. Los pasajeros, aterrados, se refugiaban donde podían, sus rostros reflejando el horror y la incredulidad ante la escena que se desarrollaba ante sus ojos. El vuelo 237, que debía haber despegado hacía ya unos minutos, permanecía anclado en la pista, sus pasajeros ajenos al drama que se vivía dentro de la terminal, pero cada vez más nerviosos por el inexplicable retraso. De repente, la impostora giró bruscamente y entró en una zona de mantenimiento, un laberinto de pasillos y almacenes que llevaba a las pistas de aterrizaje. Era una zona restringida, un lugar donde solo el personal autorizado con credenciales especiales podía acceder, lo que planteaba la pregunta de cómo había logrado entrar. Esta revelación añadió otra capa de misterio a la ya compleja situación. Tenía un cómplice dentro del aeropuerto. ¿Había alguien más involucrado en esta intrincada red de engaños y desapariciones? Elena se dio cuenta de que la situación estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. Una vez en la pista, las posibilidades de escape de la mujer se multiplicaban exponencialmente. Podría intentar subir a un avión, a un vehículo de servicio, o simplemente desaparecer en el vasto espacio abierto del aeródromo. Los protocolos de seguridad para un incidente en la pista eran mucho más complejos y requerían la intervención de múltiples agencias, no solo de la seguridad aeroportuaria. Mientras Elena y sus hombres se preparaban para entrar en la zona de mantenimiento,
Una nueva información llegó a Ramiro desde la Interpol. Un nuevo detalle, un escalofriante dato que cambiaba por completo la perspectiva de lo que estaba sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El pasaporte original de Isabela Torres, el de la verdadera Isabela, había sido encontrado. No en un lugar seguro, no en la casa de la familia, sino en un lugar mucho más macabro y lejano. Había sido descubierto en la escena de un crimen en un remoto pueblo costero de Portugal, a miles de kilómetros. Y junto al pasaporte se encontraron los restos de una mujer, identificados por los registros dentales como los de la verdadera Isabela Torres. Ella había sido asesinada. Lo que estaban persiguiendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no era una simple impostora, era una asesina. Y lo que es más, la falsificación no era un intento de escapar de la ley, era un intento de reemplazar a Isabela Torres, de asumir su vida, su destino, su vuelo a Madrid y quién sabe qué más. Ramiro transmitió la información a Elena, su voz grave y cargada de urgencia. Es una asesina, Elena. La verdadera Isabela Torres está muerta. Ha sido encontrada en Portugal. La noticia golpeó a Elena con la fuerza de un rayo. La frialdad de la mujer, su maestría en la falsificación, su conocimiento del aeropuerto, su habilidad en el combate, todo encajaba ahora de una manera aterradora. Estaban persiguiendo a alguien extremadamente peligroso, una persona sin escrúpulos que había matado para robar una identidad. La misión ya no era solo detener a una impostora, era capturar a una criminal de sangre fría, cuyo propósito en el vuelo 237 a Madrid era un misterio aún por desvelar, un enigma que prometía ser tan oscuro como el crimen que había cometido. La impostora había logrado llegar a una de las salidas de la zona de mantenimiento que daban directamente a la plataforma de estacionamiento de aeronaves. El sonido de los motores a reacción, el ajetreo de los vehículos de tierra y el inmenso tamaño de los aviones de pasajeros la rodearon. En la distancia pudo distinguir el imponente fuselaje del vuelo 237, el avión que había estado a punto de abordar. Su objetivo era claro, alcanzarlo. Pero lo que no sabía, lo que no podía prever en su fuga desesperada, era que justo en ese momento una de las puertas de carga de la aeronave se estaba abriendo para una última revisión antes del despegue. Un operario de tierra, con su chaleco reflectante y su auricular, estaba a punto de subir para verificar la colocación de un contenedor de equipaje extraviado, un pequeño detalle que cambiaría el curso de su huida. La mujer lo vio. El operario también la vio a ella, y antes de que pudiera reaccionar, la impostora, con una velocidad y una ferocidad increíbles, se abalanzó hacia él. El operario gritó, un sonido ahogado por el rugido de los motores, mientras la navaja de la mujer brillaba una vez más bajo las luces de la plataforma, un presagio de la violencia que estaba a punto de desatarse en las entrañas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La impostora, con la adrenalina disparada y la conciencia de que cada segundo contaba, sabía que esta era su última oportunidad de desaparecer. La plataforma de un aeropuerto era un laberinto de vehículos, personal y aviones, un lugar donde una figura escurridiza podía mezclarse con facilidad si actuaba con decisión. Su plan, concebido con una frialdad calculada, era subir al avión y, una vez dentro, desaparecer entre los pasajeros, o quizás encontrar un escondite más permanente. Pero para llegar allí necesitaba neutralizar cualquier obstáculo. El operario de tierra era solo eso, un obstáculo más. La navaja se movió con rapidez letal, un destello plateado que encontró su objetivo con una precisión aterradora. El hombre, sorprendido y herido, soltó un grito de dolor y se desplomó, dejando la puerta de carga del vuelo 237 completamente abierta.
La impostora no perdió un instante. Escaló rápidamente la rampa del equipaje, sus movimientos ágiles y seguros como si hubiera practicado ese momento una y otra vez. Estaba dentro del vientre del avión, un lugar oscuro y ruidoso, lleno de maletas y contenedores de carga, un escondite temporal perfecto. Elena y sus agentes irrumpieron en la plataforma justo a tiempo para ver a la impostora desaparecer en la oscuridad del compartimento de carga del avión. La escena era caótica, el operario herido en el suelo, los gritos de alarma que se propagaban por la radio de los agentes y el imponente vuelo 237 ahora con una herida abierta en su costado. El capitán del avión, al ser alertado de la situación, había ordenado un cierre total de la aeronave y la detención de todo el personal de tierra. El pánico comenzaba a extenderse por la torre de control, donde Ramiro, con el rostro tenso, observaba la situación desarrollarse en las pantallas. «Tenemos que sacarla de ahí», gritó Elena, sabiendo que la mujer ahora estaba dentro de una cápsula metálica con cientos de pasajeros inocentes, un escenario que escalaba la amenaza a niveles impensables. La prioridad era clara: asegurar el avión, neutralizar a la impostora y, sobre todo, proteger a los pasajeros. Lo que nadie en ese momento podía prever, lo que ni siquiera la astuta impostora había calculado, era que en ese mismo vuelo, el vuelo 237 con destino a Madrid, viajaba un testigo inesperado. Un hombre de mediana edad, un investigador privado llamado Javier, que por una extraña coincidencia o quizás por un giro del destino, llevaba días siguiendo la pista de una pequeña caja de documentos extraviados, documentos que le habían sido confiados por la verdadera Isabela Torres semanas antes de su desaparición y posterior asesinato. Él había recibido una llamada anónima en la que se le informaba que esa caja, llena de papeles que Isabela consideraba vitales para su seguridad, sería entregada a bordo de este mismo vuelo, a través de un contacto que la verdadera Isabela había organizado. La ironía era cruel. La impostora había abordado el mismo avión que llevaba a un hombre que sabía demasiado sobre la verdadera víctima, un hombre que estaba a punto de recibir una caja llena de secretos que podrían desentrañar toda la conspiración. Javier, ajeno al drama que se desarrollaba en la pista, se encontraba en su asiento, el 23A, repasando mentalmente los detalles de la extraña misión que lo había traído a la Ciudad de México. La llamada anónima había sido críptica, hablándole de pruebas irrefutables y una vida en peligro. Ahora, con el avión detenido inexplicablemente en la pista, sintió un escalofrío. No era un retraso normal. Algo estaba muy mal. Él no sabía que la asesina de Isabela Torres, la mujer que había usurpado su identidad, estaba ahora a solo unos metros de él, escondida en el compartimento de carga, o quizás ya infiltrada entre los pasajeros. Y lo que es más crucial, Javier no sabía que la caja que estaba a punto de recibir, la herencia de Isabela, contenía algo mucho más valioso y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Pruebas irrefutables de una vasta red criminal que operaba a través de fronteras, involucrando a figuras poderosas y un secreto que, si salía a la luz, desataría una guerra de consecuencias globales. La verdadera Isabela Torres no era una víctima cualquiera, era una testigo clave. Mientras la impostora se movía entre el equipaje, el sonido de las botas de los agentes retumbaba ya en la plataforma, acercándose al avión. Elena había establecido un perímetro de seguridad y un equipo táctico de la Policía Federal, entrenado para situaciones de rehenes en aeronaves, ya estaba en camino. El tiempo era crucial. La mujer, ahora atrapada dentro del avión, era una amenaza inminente para todos a bordo. Lo que los agentes no sabían, y lo que la propia impostora aún no comprendía completamente, era que el vuelo 237 no era solo un medio de escape, sino un nido de víboras,
un tablero de ajedrez donde las piezas se estaban moviendo hacia un enfrentamiento inevitable, con la pequeña caja de documentos de Isabela Torres como el premio final. El destino de todos a bordo, y quizás el de muchos más allá de ese vuelo, estaba a punto de ser dictado por los oscuros secretos que la verdadera Isabela había guardado con su vida. La impostora, al escuchar los pasos que se acercaban, supo que sus opciones se estaban agotando rápidamente. Debía encontrar un camino hacia la cabina de pasajeros, mezclarse o tomar control. Su mirada calculadora se detuvo en una escotilla de acceso que, según sus planos mentales, la llevaría directamente a la cocina de la sección de primera clase. Pero al acercarse, una vibración extraña, un zumbido intermitente, llamó su atención. Provenía de un contenedor de carga cercano, uno que no encajaba con el resto. Un contenedor de apariencia ordinaria, pero que emanaba un pulso eléctrico que no debería estar allí. La impostora, con su instinto agudizado para el peligro y el misterio, se acercó con cautela. Lo que encontró dentro, lo que descubrió al abrir la tapa mal asegurada de ese contenedor, no era equipaje ni material de contrabando al uso. Era algo mucho más complejo, más tecnológico, un dispositivo con una pantalla parpadeante que mostraba coordenadas y un temporizador en cuenta regresiva. Y junto a él, un pequeño maletín. Un maletín idéntico al que la verdadera Isabela Torres le había descrito a Javier por teléfono. Un maletín que contenía los documentos que podrían derrocar a toda una organización criminal. La impostora no había subido a ese avión por casualidad. Tampoco había sido un simple robo de identidad, había sido una misión meticulosamente planeada. Pero lo que no sabía, lo que no podía siquiera imaginar, era que la verdadera trampa no era el pasaporte falso, ni la policía. La verdadera trampa la esperaba en ese avión y la había activado sin saberlo al tocar ese dispositivo. Los números en la pantalla del temporizador comenzaron a acelerarse, el zumbido se hizo más fuerte y un escalofrío de puro terror recorrió la espalda de la impostora. No era una huida, era una cuenta regresiva. Y el vuelo 237 no iba a despegar. Somos una comunidad que vive estas historias juntos. El zumbido intermitente se transformó en una pulsación rítmica y cada vez más acelerada, como el latido de un corazón desbocado. La impostora, con su mirada de acero, escudriñó el dispositivo. No era una bomba en el sentido explosivo, lo sabía, era algo más sutil, más insidioso. La pantalla, iluminada por una luz fría y azul, mostraba no solo los dígitos en cuenta regresiva, sino también una compleja serie de indicadores de energía y conectividad, sugiriendo una transmisión de datos o una interferencia a gran escala. Y el maletín, sí, era idéntico a la descripción que Isabela Torres había dado por teléfono a Javier. Piel oscura, con un cierre dorado desgastado por el uso y una inscripción casi imperceptible en la esquina inferior derecha. IT. La impostora no tuvo que pensarlo dos veces. No era una trampa para detenerla a ella. Era una trampa para proteger o destruir el contenido de ese maletín. La furia, contenida hasta entonces bajo una fachada de fría determinación, chispeó en sus ojos. Había sido enviada a recuperar ese maletín, a asegurarse de que su contenido no cayera en las manos equivocadas. Pero ahora se daba cuenta de que los verdaderos cerebros detrás de la operación habían previsto cada paso, incluso su posible éxito, y habían sembrado esta contramedida. El dispositivo estaba ligado al maletín, lo sentía. Cada vez que intentaba acercarse al maletín, el zumbido del aparato se hacía más estridente y el temporizador en la pantalla parpadeaba de manera más errática, como si se burlara de ella. Se agachó, examinando el cierre del maletín. Era un sistema biométrico, diseñado para abrirse solo con las huellas dactilares de la verdadera Isabela Torres, o quizás con una clave específica. Sin embargo,
No había tiempo para sutilezas. El temporizador ya marcaba menos de 1 minuto. En la cabina de pasajeros, Javier, el investigador privado, sentía que la tensión era casi palpable. El capitán acababa de anunciar un nuevo retraso, esta vez por problemas técnicos imprevistos y protocolos de seguridad adicionales. Javier no era un novato. Había oído esas excusas antes y ninguna le había sonado tan falsa como esta. Miró por la ventanilla, buscando alguna señal en la pista, pero solo veía la oscuridad y las luces distantes de los vehículos de emergencia. Su inquietud creció cuando notó que el asistente de vuelo que se suponía debía entregarle la caja de documentos de Isabela Torres, según las instrucciones anónimas, no aparecía por ninguna parte. En su lugar, otro miembro de la tripulación, un hombre joven y nerviosamente atento, recorría el pasillo, intercambiando miradas con un par de pasajeros en la sección de primera clase. Una de las pasajeras, una mujer de negocios de aspecto impecable, tenía una pequeña caja metálica idéntica a la que había encontrado la impostora. Un dispositivo con una pantalla, discretamente oculta bajo un pañuelo en su regazo, y Javier pudo jurar que vio un tenue parpadeo azul. La conexión se disparó en su mente. ¿Era ella su contacto? ¿O era parte del problema? Mientras tanto, en la torre de control, Ramiro y Elena observaban las pantallas de vigilancia. Las cámaras dentro del compartimento de carga mostraban una figura agachada junto al maletín y el dispositivo. El equipo táctico ya estaba en posición, preparándose para la entrada. «¡Entren, entren ya!», gritó Elena por la radio, su voz ronca de la tensión. «El temporizador está casi a cero. No sabemos qué hará ese dispositivo». Los agentes, con sus armas en alto y los escudos listos, se preparaban para forzar la puerta del compartimento. El ruido de sus pasos y las órdenes en sus comunicadores se filtraban a través del fuselaje del avión. En el vientre del vuelo 237, la impostora se irguió. El temporizador mostraba 00.00.05. No tenía tiempo para abrir el maletín, no tenía tiempo para desarmar el dispositivo. Solo le quedaba una opción para cumplir con su misión, aunque de una manera más drástica de lo previsto. Con una determinación helada, sacó un pequeño objeto de su bolsillo. No era otra navaja, sino un pequeño explosivo C4, del tamaño de una moneda, diseñado para crear una detonación localizada y potente. Su objetivo no era el avión, sino el maletín. Debía destruir las pruebas, no recuperarlas, si no podía acceder a ellas. Los segundos volaron. C0-PAN-T0-TAN-Z2. El zumbido se convirtió en un silbido agudo, insoportable. Las puertas del compartimento de carga empezaron a ceder bajo la fuerza de la patada de los agentes. Justo en ese instante, la mujer en el asiento de primera clase, la que Javier había estado observando, levantó su pequeña caja metálica. Su rostro, antes sereno, se torció en una expresión de alarma. El parpadeo azul se intensificó. Dentro del compartimento de carga, la impostora, con el C4 en la mano, vio el temporizador llegar a cero. Y no fue el maletín lo que explotó. Fue el dispositivo. Una onda de energía invisible y silenciosa recorrió el compartimento, haciendo que todas las luces parpadearan violentamente y que los equipos electrónicos emitieran un chirrido agónico antes de apagarse. Las pantallas de la cabina de pasajeros se oscurecieron. Los sistemas de navegación del avión empezaron a fallar, uno por uno, con alarmas que sonaban por toda la aeronave. La impostora, momentáneamente cegada por la descarga de energía, sintió el impacto de la onda. No era explosiva, pero era un tipo diferente de destrucción. El maletín, sin embargo, permaneció intacto. Fue entonces cuando comprendió la verdadera naturaleza de la trampa.
El dispositivo no estaba diseñado para destruir el contenido del maletín, sino para desactivar los sistemas del avión si el maletín era manipulado incorrectamente. Y no solo los sistemas internos, sino cualquier tipo de comunicación o rastreo. El vuelo 237 se había convertido en un instante en un fantasma tecnológico, una aeronave silenciosa y ciega, a la deriva, con cientos de vidas a bordo. La oscuridad total engulló el compartimento de carga, y el eco de los agentes forzando la puerta resonó con una fuerza aterradora. Pero el verdadero pánico estaba a punto de desatarse. Fuera en la pista, los ojos de Elena y Ramiro se abrieron con horror al ver cómo el vuelo 237, el avión que creían bajo control, comenzaba a moverse, lentamente al principio, luego acelerando, arrastrándose por la pista como un depredador herido que intenta despegar contra toda lógica. Los motores rugían, pero la torre de control no recibía ninguna señal, ninguna respuesta. La impostora había activado sin saberlo no una autodestrucción, sino una huida automatizada, incontrolable y potencialmente catastrófica. Y la pequeña caja de Isabela Torres seguía intacta en el corazón de un avión fuera de control, a punto de despegar hacia lo desconocido. El rugido de los motores se intensificó, un crescendo atronador que hizo vibrar cada fibra del metal del avión y perforó los oídos de todos a bordo y en la pista. El vuelo 237, ahora una mole de hierro y misterio, avanzó por la pista con una velocidad impropia, un monstruo desatado. En la cabina de pasajeros, un grito colectivo de pánico ahogado se extendió como un incendio. Las luces de emergencia, débiles y parpadeantes, apenas iluminaban los rostros aterrorizados. El traqueteo de la aeronave era ensordecedor. Los cinturones de seguridad se tensaban dolorosamente con la aceleración brutal, y los objetos no asegurados volaban por los pasillos. Dentro del compartimento de carga, la impostora, aún con el explosivo C4 en la mano, se aferró a un contenedor con una fuerza sobrehumana. La oscuridad era casi total, solo rota por el parpadeo agónico de algún indicador de emergencia. El eco de los agentes, forzando la puerta, se había transformado en el estruendo metálico de la cerradura, cediendo. Los dos primeros hombres, un escudo antidisturbios al frente, irrumpieron en el vientre del avión, justo cuando éste alcanzaba la velocidad crítica. La fuerza G los empujó hacia atrás, pero lograron mantenerse en pie. La impostora no esperó. En un movimiento fluido, lanzó el pequeño trozo de C4 contra una de las cajas más grandes que contenía el maletín de Isabela Torres, no para destruirlo, sino como una distracción, una cortina de humo en su escape. La detonación, localizada y controlada, retumbó como un trueno dentro del avión, desorientando a los agentes por un instante crucial. Ese instante fue todo lo que la impostora necesitó. Esquivó a los agentes, usando la oscuridad y el caos a su favor. Su objetivo ya no era el maletín, ahora era la cabina de pasajeros. Debía neutralizar a la mujer del dispositivo o entender qué diablos acababa de activar. Las alarmas de los sistemas fallidos chillaban a su alrededor, una sinfonía de la catástrofe que estaba a punto de suceder. En la torre de control, Ramiro golpeó la mesa con el puño. «¡Joder! ¡Se va! ¡Ha despegado!», rugió, viendo en las pantallas el imposible despegue del vuelo 237. La aeronave se elevaba de la pista con una inestabilidad aterradora, balanceándose de lado a lado como un barco en medio de una tormenta. Las luces de la pista se perdían a toda velocidad bajo el fuselaje. Los protocolos de interceptación militar se activaron con urgencia, pero el tiempo de reacción era crítico. Un avión de pasajeros, sin comunicación, despegando de forma errática, era el escenario de pesadilla de todo controlador aéreo. Elena, desde la plataforma, miraba el cielo oscuro, impotente.
El rugido del avión se desvanecía en la distancia, llevándose consigo a la impostora, al maletín y a cientos de vidas inocentes. Dentro del avión, Javier, ajeno a la detonación en el compartimento de carga, sentía un nudo frío en el estómago. La aceleración era antinatural. Las alarmas resonaban por todas partes y el avión se elevaba con una torpeza alarmante. Miró hacia la mujer de negocios en primera clase. Ella no estaba gritando ni presa del pánico. En cambio, su rostro, iluminado por la débil luz de emergencia, mostraba una concentración gélida. Su pequeña caja metálica, antes oculta, ahora estaba a la vista sobre su regazo, y de ella salían cables finos que se conectaban a un pequeño panel de control bajo su asiento. Sus dedos danzaban sobre los botones, sus ojos fijos en una pantalla que parpadeaba con líneas de código y un mapa del mundo. No era una pasajera, era una operadora. Javier la observó, su mente de investigador procesando la información a una velocidad vertiginosa. Esta mujer no era el contacto de Isabela, era la arquitecta de esta trampa, y el avión, ahora en el aire, estaba bajo su control. El pánico en la cabina se desbordó. Los asistentes de vuelo, tratando inútilmente de mantener la calma, eran arrastrados por la marea de terror. Un hombre de complexión robusta intentó forzar la puerta de la cabina del piloto, creyendo que algo andaba mal con la tripulación. Pero la mujer de negocios ni siquiera le prestó atención. Su mirada estaba fija en la pantalla, sus labios murmurando palabras en un idioma desconocido. La impostora, abriéndose paso entre el equipaje del compartimento de carga, no tardó en encontrar la escotilla de acceso a la cocina de primera clase, la abrió con un golpe seco y se deslizó por el estrecho pasadizo. El aire de la cabina era más denso, cargado de miedo y el olor acre de la electrónica quemada. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, divisó a la mujer de negocios, sentada con una calma escalofriante, manipulando su dispositivo. La conexión fue instantánea y brutal. La impostora comprendió entonces que no era solo una trampa para el maletín, sino un plan mucho más elaborado. Había una segunda capa, un controlador remoto. La mujer de negocios levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la impostora. No hubo sorpresa, solo una fría anticipación, casi una sonrisa de satisfacción en su mirada. «Pensé que tardarías más en llegar», dijo la mujer de negocios. Su voz tranquila y melódica, completamente ajena al caos que la rodeaba. «Tenemos mucho de qué hablar, sobre Isabela, y sobre el futuro que te espera a ti y a esta chatarra voladora». Su dedo se deslizó por un último botón, y la trayectoria en la pantalla de su dispositivo se solidificó, indicando un rumbo que no era Madrid. Era un desvío radical, hacia una región remota y desconocida del planeta, una ruta que no aparecía en los mapas comerciales. El vuelo 237 se había convertido en un misil tripulado, con un nuevo destino y una nueva misión. Javier, al escuchar la conversación y ver la macabra sonrisa de la mujer de negocios, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Esta no era una disputa por un pasaporte, era una conspiración de proporciones épicas, y él, junto con todos los pasajeros a bordo, era un rehén en una partida mortal. La impostora, con la navaja de nuevo en la mano, se abalanzó hacia la mujer de negocios, pero ésta ya había previsto el movimiento. Su mano libre pulsó otro botón, y en ese mismo instante los compartimentos superiores de equipaje se abrieron con un chirrido metálico, y algo cayó al pasillo, algo que no era equipaje. Eran 3 figuras robustas, vestidas con uniformes de seguridad oscuros y armadas con porras extensibles que se levantaron de sus asientos ocultos como espectros de la noche. La impostora se detuvo en seco, flanqueada. Los hombres no llevaban insignias de ninguna aerolínea ni de seguridad aeroportuaria. Sus movimientos eran coordinados y letales, su mirada vacía de emoción.
Estaban allí por la mujer de negocios, por la impostora o quizás por el maletín. El avión, ahora completamente fuera de control humano, trazaba un arco en el cielo nocturno, alejándose cada vez más de la Ciudad de México, arrastrando a sus ocupantes hacia un destino incierto. La impostora, atrapada entre los agentes de la plataforma que se acercaban, la mujer de negocios con su enigmático control, y ahora estos tres nuevos enemigos, supo que el verdadero juego acababa de empezar, y el tablero era el cielo. El vuelo 237 era su prisión, su destino y tal vez su tumba. El rugido de los motores se intensificó, un crescendo atronador que hizo vibrar cada fibra del metal del avión y perforó los oídos de todos a bordo y en la pista. El vuelo 237, ahora una mole de hierro y misterio, avanzó por la pista con una velocidad impropia, un monstruo desatado. En la cabina de pasajeros, un grito colectivo de pánico ahogado se extendió como un incendio. Las luces de emergencia, débiles y parpadeantes, apenas iluminaban los rostros aterrorizados. El traqueteo de la aeronave era ensordecedor. Los cinturones de seguridad se tensaban dolorosamente con la aceleración brutal, y los objetos no asegurados volaban por los pasillos. Dentro del compartimento de carga, la impostora, aún con el explosivo C4 en la mano, se aferró a un contenedor con una fuerza sobrehumana. La oscuridad era casi total, solo rota por el parpadeo agónico de algún indicador de emergencia. El eco de los agentes forzando la puerta se había transformado en el estruendo metálico de la cerradura cediendo. Los dos primeros hombres, un escudo antidisturbios al frente, irrumpieron en el vientre del avión justo cuando éste alcanzaba la velocidad crítica. La fuerza G los empujó hacia atrás, pero lograron mantenerse en pie. La impostora no esperó. En un movimiento fluido, lanzó el pequeño trozo de C4 contra una de las cajas más grandes que contenía el maletín de Isabela Torres, no para destruirlo, sino como una distracción, una cortina de humo en su escape. La detonación, localizada y controlada, retumbó como un trueno dentro del avión, desorientando a los agentes por un instante crucial. Ese instante fue todo lo que la impostora necesitó. Esquivó a los agentes, usando la oscuridad y el caos a su favor. Su objetivo ya no era el maletín, ahora era la cabina de pasajeros. Debía neutralizar a la mujer del dispositivo, o entender qué diablos acababa de activar. Las alarmas de los sistemas fallidos chillaban a su alrededor, una sinfonía de la catástrofe que estaba a punto de suceder. En la torre de control, Ramiro golpeó la mesa con el puño. «¡Joder! ¡Se va! ¡Ha despegado!», rugió, viendo en las pantallas el imposible despegue del vuelo 237. La aeronave se elevaba de la pista con una inestabilidad aterradora, balanceándose de lado a lado como un barco en medio de una tormenta. Las luces de la pista se perdían a toda velocidad bajo el fuselaje. Los protocolos de interceptación militar se activaron con urgencia, pero el tiempo de reacción era crítico. Un avión de pasajeros, sin comunicación, despegando de forma errática, era el escenario de pesadilla de todo controlador aéreo. Elena, desde la plataforma, miraba el cielo oscuro, impotente. El rugido del avión se desvanecía en la distancia, llevándose consigo a la impostora, al maletín y a cientos de vidas inocentes. Dentro del avión, Javier, ajeno a la detonación en el compartimento de carga, sentía un nudo frío en el estómago. La aceleración era antinatural. Las alarmas resonaban por todas partes y el avión se elevaba con una torpeza alarmante. Miró hacia la mujer de negocios en primera clase. Ella no estaba gritando ni presa del pánico. En cambio, su rostro, iluminado por la débil luz de emergencia, mostraba una concentración gélida. Su pequeña caja metálica, antes oculta, ahora estaba a la vista sobre su regazo, y de ella salían cables finos que se conectaban a un pequeño panel de control bajo su asiento.
Sus dedos danzaban sobre los botones, sus ojos fijos en una pantalla que parpadeaba con líneas de código y un mapa del mundo. No era una pasajera, era una operadora. Javier la observó, su mente de investigador procesando la información a una velocidad vertiginosa. Esta mujer no era el contacto de Isabela, era la arquitecta de esta trampa, y el avión, ahora en el aire, estaba bajo su control. El pánico en la cabina se desbordó. Los asistentes de vuelo, tratando inútilmente de mantener la calma, eran arrastrados por la marea de terror. Un hombre de complexión robusta intentó forzar la puerta de la cabina del piloto, creyendo que algo andaba mal con la tripulación. Pero la mujer de negocios ni siquiera le prestó atención. Su mirada estaba fija en la pantalla, sus labios murmurando palabras en un idioma desconocido. La impostora, abriéndose paso entre el equipaje del compartimento de carga, no tardó en encontrar la escotilla de acceso a la cocina de primera clase. La abrió con un golpe seco y se deslizó por el estrecho pasadizo. El aire de la cabina era más denso, cargado de miedo y el olor acre de la electrónica quemada. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, divisó a la mujer de negocios, sentada con una calma escalofriante, manipulando su dispositivo. La conexión fue instantánea y brutal. La impostora comprendió entonces que no era solo una trampa para el maletín, sino un plan mucho más elaborado. Había una segunda capa, un controlador remoto. La mujer de negocios levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la impostora. No hubo sorpresa, solo una fría anticipación, casi una sonrisa de satisfacción en su mirada. «Pensé que tardarías más en llegar», dijo la mujer de negocios. Su voz tranquila y melódica, completamente ajena al caos que la rodeaba. «Tenemos mucho de qué hablar, sobre Isabela, y sobre el futuro que te espera a ti y a esta chatarra voladora». Su dedo se deslizó por un último botón, y la trayectoria en la pantalla de su dispositivo se solidificó, indicando un rumbo que no era Madrid. Era un desvío radical, hacia una región remota y desconocida del planeta, una ruta que no aparecía en los mapas comerciales. El vuelo 237 se había convertido en un misil tripulado, con un nuevo destino y una nueva misión. Javier, al escuchar la conversación y ver la macabra sonrisa de la mujer de negocios, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Esta no era una disputa por un pasaporte, era una conspiración de proporciones épicas, y él, junto con todos los pasajeros a bordo, era un rehén en una partida mortal. La impostora, con la navaja de nuevo en la mano, se abalanzó hacia la mujer de negocios, pero ésta ya había previsto el movimiento. Su mano libre pulsó otro botón, y en ese mismo instante los compartimentos superiores de equipaje se abrieron con un chirrido metálico, y algo cayó al pasillo, algo que no era equipaje. Eran 3 figuras robustas, vestidas con uniformes de seguridad oscuros y armadas con porras extensibles que se levantaron de sus asientos ocultos como espectros de la noche. La impostora se detuvo en seco, flanqueada. Los hombres no llevaban insignias de ninguna aerolínea ni de seguridad aeroportuaria. Sus movimientos eran coordinados y letales, su mirada vacía de emoción. Estaban allí por la mujer de negocios, por la impostora o quizás por el maletín. El avión, ahora completamente fuera de control humano, trazaba un arco en el cielo nocturno, alejándose cada vez más de la Ciudad de México, arrastrando a sus ocupantes hacia un destino incierto. La impostora, atrapada entre los agentes de la plataforma que se acercaban, la mujer de negocios con su enigmático control. Y ahora estos 3 nuevos enemigos, supo que el verdadero juego acababa de empezar, y el tablero era el cielo. El vuelo 237 era su prisión, su destino, y tal vez su tumba. La impostora, conocida solo por el nombre robado de Isabela Torres, no vaciló.
Sus ojos, ahora despojados de cualquier rastro de pánico, brillaron con una fría determinación. La navaja en su mano tembló levemente, reflejando las tenues luces de emergencia. «No soy un peón», siseó, su voz apenas audible sobre el estruendo de los motores y los gritos de los pasajeros, «y no he terminado». Se lanzó hacia adelante, no contra la mujer sentada, sino contra el guardia más cercano, su movimiento una ráfaga de furia controlada. La porra extensible del hombre silbó en el aire, pero ella fue más rápida, girando bajo su golpe y asestando un corte preciso en su brazo. El hombre rugió de dolor, retrocediendo, pero los otros dos eran implacables. Se movieron con una sincronía letal, acorralándola contra el respaldo de los asientos. La mujer de negocios, cuyo rostro se mantenía impasible, se dedicó a manipular su dispositivo, ajena a la refriega que se libraba a pocos metros. Javier, desde su asiento, observaba la escena con la respiración contenida. La impostora era una fuerza de la naturaleza, una bailarina de la muerte en el confinado espacio de la cabina. Esquivaba, atacaba, y sus movimientos parecían coreografiados, cada uno con un propósito claro: ganar tiempo. ¿Para qué? ¿Para quién? Uno de los guardias, con una agilidad sorprendente, logró golpear la muñeca de la impostora con su porra. La navaja salió volando, rebotando contra la mampara de la primera clase y deslizándose por el suelo. La impostora gruñó, pero no se rindió. Usó el impulso del golpe para girar y con una patada brutal derribó al guardia que le había arrebatado el arma. El segundo guardia se abalanzó sobre ella, intentando sujetarla, pero ella se retorció, usando el ambiente caótico de la cabina a su favor. La mujer de negocios, con una voz que cortaba el aire como el hielo, finalmente interrumpió la pelea. «Suficiente. No la queremos dañada. Aún necesitamos la información que lleva». Miró a la impostora, una sonrisa torcida asomando en sus labios. «Tu jefe no te informó de la cláusula de contingencia, ¿verdad? La que dice que si el maletín era comprometido, tu identidad, por así decirlo, sería extraída de forma remota». Mientras hablaba, sus dedos tecleaban furiosamente en el dispositivo. Una tenue luz roja parpadeó en la pantalla, seguida de una serie de alarmas en el avión, diferentes a las anteriores. No eran de fallo, sino de un sistema de presurización. La impostora se detuvo. Sus ojos, antes llenos de furia combativa, ahora se abrieron con una comprensión horrorizada. Se llevó las manos al cuello, luego a sus sienes, como si una presión invisible la estuviera aplastando. Su rostro, antes tan inexpresivo, se contrajo en una mueca de agonía. Su piel comenzó a palidecer, un sudor frío perlaba su frente. Los guardias se detuvieron observando el espectáculo con una mezcla de curiosidad y desprecio. Javier sintió un escalofrío helado. No entendía lo que estaba viendo, pero era algo más allá de la violencia física. Era una tortura a distancia, un castigo invisible. La mujer de negocios lo miró, sus ojos fríos como el acero. «Parece que tenemos un espectador indeseado», dijo señalando a Javier. Los guardias se giraron, sus rostros impávidos, mientras avanzaban hacia él. Javier sintió el pánico, pero también una furia creciente. Él no era un peón, y no se dejaría llevar fácilmente. La impostora se desplomó contra el pasillo, sus músculos tensos, sus ojos mirando al vacío, pero aún consciente de la horrible realidad que la envolvía. La mujer de negocios se levantó. Su dispositivo ahora brillaba con una luz verde de confirmación. «La extracción ha sido un éxito. La identidad de Isabela Torres ha sido completamente neutralizada. Ahora solo tenemos los documentos que necesitamos». Su mirada se dirigió hacia Javier. «Y tú, mi querido observador, te has convertido en un cabo suelto, una molesta anomalía en nuestro plan». Justo en ese momento, una nueva alarma ensordecedora estalló en la cabina del avión.
No era una alarma de sistema fallido, sino de proximidad. Un par de cazas militares, apenas visibles en la noche, se acercaban a toda velocidad al vuelo 237, con sus luces de navegación intermitentes, listos para interceptarlo. Desde la torre de control, Ramiro y Elena observaban con impotencia. Habían logrado la intervención militar, pero el avión seguía fuera de control y ahora había una nueva amenaza. Los cazas, al acercarse, revelaron sus armas y no parecían tener intención de solo escoltar. La mujer de negocios sonrió, una sonrisa fría y calculada. El vuelo 237 no solo se dirigía a un destino desconocido, ahora también era un blanco, y en el vientre de esa aeronave fuera de control, los secretos de Isabela Torres estaban a punto de desvelarse bajo la presión de una inminente confrontación aérea. La impostora, cuyo verdadero nombre se había disuelto en la agonía de la extracción, cayó de rodillas. Su rostro, surcado por venas hinchadas y un sudor helado, se retorcía en un silencio inaudible, una batalla librada en lo más profundo de su ser. Ya no era Isabela, ni la operativa fría y calculada. Era un cascarón, una mente en proceso de ser reescrita, y el dolor era la señal de que la purga era casi completa. Pero incluso mientras su conciencia se fragmentaba, un instinto primordial, una chispa residual de su verdadera naturaleza, o quizás la furia de ser traicionada, se encendió. Sus ojos, vidriosos y distorsionados, se fijaron en la mujer de negocios y su dispositivo, la fuente de su tormento. Javier, al ver la agonía de la impostora y el enfoque inquebrantable de los guardias sobre él, supo que su momento había llegado. Los cazas militares eran dos puntos luminosos en la distancia, acercándose a una velocidad vertiginosa. El tiempo se agotaba. «No es un espectador, es un testigo», gritó, y en ese instante de distracción para los guardias, se abalanzó. No contra ellos, sino hacia el compartimento superior de equipaje del que sacó una botella de whisky pesada y sin abrir. Con un movimiento rápido y entrenado, la lanzó contra la cabeza del guardia más cercano. El cristal estalló con un sonido seco y el hombre se desplomó. Los otros dos guardias se giraron, sus movimientos coordinados, pero momentáneamente desorganizados por la audacia de Javier. Fue entonces cuando la impostora, con un último y gutural grito que no era de pánico, sino de una rabia elemental, se impulsó hacia la mujer de negocios. No la atacó con la navaja que había perdido, sino con todo el peso de su cuerpo, destrozado y agonizante. Su objetivo no era la mujer, sino el dispositivo en su regazo. La mujer de negocios, sorprendida por la intensidad de la carga, gritó de ira mientras el dispositivo se estrellaba contra el suelo, emitiendo chispas y un humo denso antes de apagarse por completo. En ese mismo instante, los sistemas del vuelo 237, liberados de su control remoto, se precipitaron en un caos aún mayor. Las alarmas de altitud y velocidad comenzaron a sonar de forma intermitente, y el avión se sacudió violentamente, entrando en una caída libre parcial. La cabina se sumió en gritos y pánico puro, mientras las máscaras de oxígeno caían de los compartimentos superiores. Los cazas militares, que habían estado esperando la orden de derribar o interceptar, detectaron de inmediato la desconexión del control remoto. El equipo de Ramiro en la torre de control, con Elena a su lado, lanzó un aluvión de órdenes a los pilotos. «¡No disparen! Repito, no disparen. Intenten guiarlo. Posible control recuperado. Parcial». En ese efímero segundo no había odio ni amenaza, solo una vacía y trágica comprensión, un silencio final antes de que sus ojos se cerraran para siempre. La identidad de Isabela Torres y la suya propia se habían disuelto en el vacío, pero su acto final había roto la cadena. Mientras el avión caía en picado, Javier, en un desesperado forcejeo,
logró arrebatar el maletín de las manos de uno de los guardias. El otro, golpeado por la porra del primero que acababa de recuperarse, fue derribado por Javier con una patada brutal. El maletín, finalmente abierto en el forcejeo, derramó su contenido por el pasillo. Documentos, microchips cifrados y grabaciones de audio se esparcieron por el suelo de la cabina, revelando ante los ojos de los pasajeros y de los guardias la vasta red de corrupción y asesinatos de la organización. La mujer de negocios, ahora con un corte en la frente por la caída y con el rostro contraído en una mueca de desesperación y furia, intentó recuperar un chip, pero Javier la detuvo. El capitán del vuelo 237, un veterano con nervios de acero, había logrado un contacto intermitente con los cazas. Siguiendo sus instrucciones de emergencia y con la ayuda de los sistemas de respaldo mínimos del avión, inició un descenso de emergencia hacia una pista militar cercana, especialmente habilitada. La aeronave se tambaleaba como una hoja en el viento, pero se dirigía hacia tierra. En tierra, Elena y Ramiro observaban el descenso con el corazón en un puño. Los cazas flanqueaban al vuelo 237, sus luces parpadeando en la oscuridad. El aterrizaje fue brusco, ruidoso y aterrador, con el tren de aterrizaje rechinando y las chispas volando por la pista, pero el avión, contra todo pronóstico, se detuvo. Minutos después, equipos de asalto abordaron el avión. La escena era caótica. Javier, magullado pero consciente, estaba sentado entre los escombros de los asientos, con los documentos del maletín esparcidos a su alrededor, mientras los dos guardias yacían inconscientes. La mujer de negocios estaba sentada en el suelo, derrotada, con la mirada vacía. Y la impostora, el cascarón de Isabela Torres, yacía inerte en el pasillo, su misión de destrucción final completada. En las semanas siguientes, el escándalo del vuelo 237 sacudió los cimientos de gobiernos y organizaciones internacionales. Los documentos que Isabela Torres había guardado con su vida y que Javier había recuperado a un precio tan alto, expusieron una red criminal de tráfico de influencias, lavado de dinero y asesinatos políticos que abarcaba varios continentes. La mujer de negocios, cuyo verdadero nombre era Elara Vance, resultó ser una de las cabecillas, una arquitecta de identidades falsas y operaciones encubiertas, y su plan era usar el avión como un punto de entrega seguro para los documentos de Isabela a sus propios contactos corruptos, eliminando a la impostora y a Javier en el proceso. Elena y Ramiro fueron ascendidos y condecorados, pero la experiencia los marcó. Miguel, el joven agente de facturación, recibió terapia para superar el trauma. Y Carlos, el prometido engañado, se recuperó de sus heridas físicas, pero su corazón quedó roto al saber que su amor era una fantasía, una sombra en la piel de una mujer que había sido, a su vez, una sombra de otra. Javier, el investigador privado, se convirtió en una figura clave en el desmantelamiento de la red. Él mismo, un hombre acostumbrado a las sombras, se encontró en el centro de la atención mediática, la voz silenciosa que había desvelado la verdad. Años después, Javier a veces se sentaba solo en su oficina, contemplando una foto de la verdadera Isabela Torres, la mujer con la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. Se preguntaba sobre la impostora, sobre la persona que había sido antes de ser consumida por la vida de otra, antes de encontrar su trágico final en un acto de desesperada autodestrucción. Sabía que había salvado muchas vidas ese día y que había honrado la memoria de Isabela. El mundo, aunque imperfecto, era un poco más seguro, y los secretos de ese vuelo 237 ya no eran un enigma en el cielo, sino una dolorosa verdad expuesta a la luz. La historia de Isabela Torres había terminado, no en un misterio, sino en una revelación, un testimonio de que a veces incluso los más pequeños detalles pueden cambiar el curso del destino.